Bienvenidos jóvenes a esta clase de Ingeniería Económica. Estaríamos iniciando el material del último parcial, que sería el tercer examen. Comprende las unidades del programa Unidad 3 y Unidad 4. La Unidad 3 sería incluir en la evaluación de proyectos la depreciación y también lo que son los impuestos. Por lo tanto, ahí en el material que les envié, vamos a ver el primer tema de esta unidad número 3, que es la depreciación. Viene ahí en el material Problemas, unidad 3. El primer tema es la depreciación, que vienen a ser tres ejercicios. Aquí en clase vamos a resolver, 5 problemas. Aquí en clase vamos a resolver el problema 1 y 2 y a ustedes les queda de tarea el problema 3, 4 y 5. Entonces este sería el primer tema, depreciación. En el término contable, depreciación se refiere a la disminución en el valor monetario de los activos fijos. Esta disminución en el valor monetario pues se debe al paso del tiempo, al desgaste que sufren estos activos fijos, o simplemente que con el paso del tiempo estos activos se vuelven obsoletos. Estos activos fijos pues vienen a ser terrenos, equipo de transporte, maquinaria, mobiliario, etc. De todos estos activos fijos, el único que no se deprecia son los terrenos. Es decir, este activo, el terreno, no pierde valor con el paso del tiempo. En todo caso, más bien gana valor, o sea, una plusvalía con el paso del tiempo. Así que fuera de los terrenos, todos los demás activos, pues sí, sufren algún desgaste por el uso normal que se les da, o porque simplemente se vuelven obsoletos ante un avance en la tecnología, como serían los equipos de transporte, los vehículos, la maquinaria, equipos de cómputo, el mobiliario, que con el paso del tiempo pues se van desgastando y en algún momento se va a requerir reemplazarlos por activos nuevos. Bueno, este desgaste se mide en términos monetarios y ese activo con el paso del tiempo va perdiendo valor. Por decir, si un equipo de transporte, un vehículo, un camión, costó por decir 500,000 pesos, pues con el paso del tiempo obviamente ese camión cada vez vale menos. Simplemente porque se va desgastando con el uso, entonces eso se le llama depreciación. Hay 4 métodos de depreciación que son los que se ven o se manejan en los libros. El primero se llama método de línea recta, abreviado LR, método de línea recta. Luego está otro método que se llama de suma de dígitos, abreviado SD, suma de dígitos. Luego hay un tercer método que le llaman métodos de unidades de producción. En este método el activo se deprecia según el uso que se le da. Entonces, entre más produce la máquina, pues esa máquina se desgasta más. Y el último método se llama método de saldos decrecientes o saldos declinantes. Aquí en México solamente se utiliza para efectos fiscales y contables el método de línea recta. Es el único permitido por las autoridades fiscales, el método de línea recta. Así que en esta clase, en este curso, solamente vamos a ver estos 2 métodos. De los 4 que hay, que les mencioné, solamente vamos a ver estos 2. Con la observación que las autoridades fiscales en nuestro país solamente permiten utilizar el método de línea recta. Sin embargo, vamos a ver también el de suma de dígitos, pues para ver la comparación y la diferencia que hay entre estos 2 métodos. Pero solamente vamos a ver esos 2 de los 4 métodos, con la observación de que en nuestro país solo se permite el método de línea recta.
Esta depreciación que sufren los activos, la depreciación es deducible de impuesto. Eso quiere decir que esta depreciación que se está cargando la empresa al hacer su declaración fiscal puede incluir ese gasto de depreciación como un gasto deducible de impuesto. Eso le va a permitir a la empresa tener un ahorro en el pago de impuestos. Así como la empresa incluye otros gastos como los gastos de mano de obra, gastos de materias primas, los gastos logísticos, gastos que realiza en marketing, etc. De los ingresos que tiene la empresa, pues va descontando todos los gastos en los que incurrió hasta que queda la utilidad neta. Sobre esa utilidad neta, el gobierno va a cobrar un impuesto. Está haciendo la observación de que en México, al igual que en todos los países, las personas físicas o morales, pues tenemos que pagar impuestos. Los que somos empleados como un servidor, que somos maestros, pues somos personas físicas. De tal manera que cuando me pagan mi salario, ahí en los descuentos aparece el pago del impuesto al gobierno, que aquí en México pues, se llama el ISR, impuesto sobre la renta, que quiere decir impuesto sobre los ingresos. Entonces mis ingresos que yo recibo automáticamente pues ya me descuentan el impuesto, no tengo que hacer una declaración. Soy un contribuyente cautivo. Las personas morales, las empresas, estas sí, ¿no? Tienen que hacer una declaración mensual de sus ingresos, menos todos los gastos que incurrieron, pues para determinar la cantidad de impuesto que se debe pagar. Bueno, de esos gastos que la empresa puede meter para deducirlos de sus ingresos, está la depreciación. Entonces, la depreciación es un gasto deducible de impuestos. Y se convierte pues un beneficio fiscal para la empresa, porque le va a permitir a la empresa pues pagar menos impuestos, ¿no? Lo otro es que la depreciación se le dice que es un gasto virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un gasto real, sino que se incluye como si fuera un gasto. Entonces por eso se le llama gasto virtual. Entonces la empresa en su declaración fiscal va a incluir la depreciación como un gasto deducible, pero en realidad no fue un gasto, es decir, ese dinero la empresa no lo desembolsó. Los otros gastos que son deducibles, como los que mencioné, el gasto de pago de nómina a trabajadores, las compras a los proveedores, los gastos que se hicieron en publicidad, etc. Esos son gastos reales. La empresa le pagó al trabajador, la empresa le pagó a su proveedor para comprarle materia prima. Entonces son gastos que ocurrieron. Fue dinero que salió de la empresa pues para pagar. Esos gastos deducibles pues son gastos reales. La depreciación no es un gasto real. Es decir, el cargo por depreciación, la empresa no se lo paga a nadie. Simplemente lo considera para efectos contables. Y para hacerlo en su declaración al momento de pagar impuestos. Por eso se le llama que es un beneficio fiscal, porque se le permite a las empresas incluir los gastos de depreciación como gastos reales, cuando en realidad no son gastos reales, sino que es un gasto virtual. Se supone que ese gasto que la empresa le incluye, pues debe ser un gasto que fuera un fondo, para que la empresa pudiera tener un dinero en ese fondo de reserva para reemplazar los activos conforme los activos se vuelven viejos. Entonces ese gasto de depreciación del camión, pues la empresa no se lo paga a nadie, la empresa se queda con ese dinero. Ese dinero pues debería irse a un fondo de reserva, pues para cuando el camión se haga viejo, se pueda reemplazar ese camión por un camión nuevo. Y de esta manera la empresa pueda estar modernizando su planta productiva, renovando sus activos y de esta manera pues siendo una empresa más eficiente, más productiva, ¿no? El cargo por depreciación, eso lo determina el gobierno. Hay un librito que se llama así, Ley Federal de Impuestos sobre la Renta. En este librito viene un capítulo que se llama así, capítulo Inversiones. Ahí el gobierno federal
establece cuál es el monto autorizado para cargar la depreciación de los diferentes activos que existen. Entonces ahí viene una lista larga, ¿no? Aeronaves, vagones, locomotoras, maquinaria, equipos de cómputo, periféricos, etc. Y el gobierno es el que determina cuánto le está permitido a la empresa cargar como depreciación de sus diferentes activos. Aquí para efectos de clase y para simplificar, vamos a mencionar de los activos fijos. Bueno, los terrenos no se deprecian. Edificios, este sí se deprecia. Normalmente el periodo de depreciación son 20 años. La maquinaria, normalmente 10 años. Equipo de transporte, normalmente 5 años. Equipo de cómputo y periféricos, normalmente 3 o 4 años. Que son los que vamos a utilizar aquí, ¿no? Mobiliario también se deprecia, al igual que la maquinaria, en 10 años. ¿Sí? Maquinaria y mobiliario. Entonces, estos son los periodos más o menos en que el gobierno permite que los activos se puedan depreciar. Una observación, por ejemplo, un edificio. El gobierno permite que el edificio se deprecie en 20 años. Significa desde que el edificio se construyó nuevo, durante 20 años la empresa puede cargar la depreciación en su declaración fiscal. Después de esos 20 años ya ese activo está depreciado, ya no se puede depreciar. No significa que el activo no sirva. El edificio puede durar 30, 50, 60 años. Pero todos los demás años, después de los 20 años, ya la empresa a ese activo que tiene ya no lo puede incluir en su declaración fiscal. El cargo por depreciación ya no lo puede incluir, solamente le permite 20 años. Igual sería, por ejemplo, un vehículo, un camión. Entonces ese camión se va a depreciar durante 5 años. A partir del 6º año ya la empresa no lo puede depreciar, ya se depreció. No significa que el camión no sirva, no, sí puede servir, la empresa se puede quedar con él, puede trabajarlo quizás 7, 8, 9 años más. Entonces esos 3, 4 años más que la empresa se quede con el camión, le puede servir, pero ya la depreciación ya no lo puede incluir, porque ya el equipo ya se terminó de depreciar. Va a incluir otros gastos, ¿no? El camión va a consumir gasolina, bueno, el gasto en gasolina sí se va a depreciar. Que ese camión va a requerir una reparación, bueno, el gasto de reparación sí, ese la empresa lo puede incluir como un gasto normal en su declaración fiscal, pero la depreciación del equipo, ese ya no lo puede incluir. Solamente se puede incluir en los periodos que está autorizado por el gobierno, las autoridades fiscales, que repito, pues están ahí ya bien determinadas en el libro La Ley Federal de Impuestos sobre la Renta. Entonces vamos a hacer el problema 1 de depreciación. Dice, una asociación estudiantil decide adquirir un equipo de video para realizar tareas de capacitación. Su costo es de 25,000 y se calcula un periodo de depreciación durante 5 años, al cabo de los cuales esperan cambiarlo por uno más moderno. Su valor de desecho es de aproximadamente 500 pesos. Determine la depreciación anual por el método de línea recta, inciso A. Inciso B, elabore la tabla de depreciación. Entonces vamos a utilizar la siguiente nomenclatura para este tema de depreciación. En la letra C va a representar el costo del activo. Se entiende que es el costo del activo nuevo, cuando se adquiere por primera vez. En este caso se trata de un equipo de video para realizar tareas de capacitación. Este equipo tiene un costo de 25,000. Bueno, son unos estudiantes que adquieren este equipo, una asociación estudiantil para realizar tareas de capacitación. Entonces el equipo de video cuesta 25,000. Y se calcula un periodo de depreciación durante 5 años. 5 años. Este sería la N, periodo de depreciación. Que es el que mencionaba anteriormente, esto lo determina el gobierno. Ya el gobierno establece cuáles son los periodos autorizados para depreciar los activos.
al cabo de los cuales esperan cambiarlo por uno más moderno. Su valor de desecho es de aproximadamente 500 pesos. A eso le vamos a llamar valor de salvamento. 500 pesos. Este valor es una estimación. Es decir, la asociación estudiantil compró el equipo de video hoy en 25,000 pesos, nuevo. Y estima que después de 5 años, este equipo tendría un valor de 500 pesos, ya usado. Como son equipos tecnológicos, pues normalmente los equipos tecnológicos se deprecian muy rápido. Pues porque aparecen nuevas tecnologías que reemplazan a los otros equipos. Que tienen mejores funciones, mejor calidad de video, mayor capacidad, etc. Entonces, por esa razón, este valor pues, es mucho más bajo, ¿no? Repito, esta es una estimación. Es decir, bueno, al final del periodo de depreciación, yo estimo que más o menos este equipo de video, yo lo podría vender de segunda en 500 pesos. Es lo que podría recuperar, pues, del equipo de video ya usado, ya viejo, ¿no? Y en el método de línea recta vamos a calcular la base de depreciación, que la vamos a simbolizar con la letra B mayúscula, base de depreciación, que sería el costo del activo menos el valor de salvamento. Entonces hacemos la diferencia, 25,000 menos 500. Entonces sería 24,500. Esa es la base de depreciación. El cargo por depreciación, que lo vamos a simbolizar con la letra D mayúscula, cargo o monto de depreciación, D sería igual a dividir la base entre N. Entonces aquí en el ejemplo sería dividir la base, 24,500, entre el periodo de depreciación, 5 años. Entonces hacemos la división. La base de depreciación, 24,500 entre 5 años. Y sería 4,900 pesos. 4,900 pesos por año. Esta es la depreciación, ¿sí? Significa que este equipo, por cada año que pase, va a perder un valor monetario de 4,900 pesos. Eso es la depreciación. Bueno, muy bien, ya que tenemos la depreciación, lo otro sería calcular la depreciación acumulada, que la vamos a abreviar a subíndice K, depreciación acumulada. En este caso sería igual a multiplicar el año K por el cargo de depreciación, donde K iría pues desde el año 1 hasta el año N. Este subíndice K va a representar el año. Entonces se le llama así, ¿no? Depreciación acumulada. Esta es la depreciación anual. Cada año el equipo se deprecia 4,900 pesos. Y conforme van pasando los años, pues vamos a ir acumulando la depreciación del año 1 más la depreciación del año 2. Y luego más la depreciación del año 3. Así, ¿no? Entonces va a ser multiplicar el año que corresponde por el cargo de depreciación. En este método que se llama método de línea recta, esta depreciación es constante. Cada año el equipo se va a depreciar exactamente en la misma cantidad. Por eso se le llama así, ¿no? Método de línea recta. Si graficáramos nosotros el valor en libros con respecto al año del activo, pues tendríamos una línea recta. La pendiente de esa línea recta es esta, la depreciación. Bueno, valor en libros, abreviado, bueno, con la letra V, subíndice K, es el valor en libros en el año K. Valor en libros se refiere a los libros de contabilidad. La empresa tiene que registrar en sus estados financieros el valor de sus activos.
Específicamente, este valor en libros pues se registra en el estado del balance general. Ahí en el renglón donde dice activos fijos, pues a los activos hay que restarle la depreciación acumulada, esta, para obtener el activo fijo neto. Así que la empresa, conforme va pasando el tiempo, pues tiene que ir actualizando el valor de sus activos, porque ese camión pues ahora vale menos y el próximo año pues va a valer menos. Entonces, ese es el valor que se refiere a este. Son los libros de contabilidad donde se va a registrar el valor de los activos. Y se le llama así, ¿no? Valor en libros. Va a ser igual al costo del activo menos la depreciación acumulada. ¿Qué en el balance general? Pues sería así, ¿no? El activo fijo neto. Todos los activos de la empresa, lo que costaron, menos toda la depreciación que se ha acumulado hasta esa fecha, la fecha en que se hizo el balance general, y eso nos da el valor del activo fijo neto. ¿Qué es este? Es el valor en libros. Bueno, muy bien, entonces esta sería la fórmula, ¿no? La base de depreciación para calcular la depreciación anual, que va a ser constante en el método de línea recta, la depreciación acumulada y el valor en libros en contabilidad. Ese sería el inciso A. Determine la depreciación anual por el método de línea recta. Aquí está, ¿no? Sería con esta fórmula. Dividir la base de depreciación entre el periodo de depreciación. La base es el costo del activo nuevo, el equipo de video que costó 25,000, menos el valor de salvamento, 500, 24,500. Entre el periodo de depreciación que nos da el problema, este equipo se va a depreciar en 5 años. Entonces, esta es la depreciación anual. Bueno, lo que sigue el inciso B es elaborar la tabla de depreciación. Inciso B, elabore la tabla de depreciación. Vamos a hacer la siguiente tabla. En la primera columna vamos a indicar el año, luego la depreciación anual, la depreciación acumulada y el valor en libros. La letra K, aquí en subíndice, recuerden que significa el año. La depreciación acumulada pues va desde el año 1 hasta el año N. El valor en libros va desde el año 0 hasta el año N. Esta tabla va a comenzar del año 0 hasta el año N. En nuestro ejemplo pues son 5 años. En el año 0 solo se va a indicar el valor en libros del año 0, que sería el valor del activo. Entonces el valor en libros del año 0 siempre es igual al costo del activo. En este caso la asociación estudiantil, al comprar el equipo de video, pues va a registrar en su balance general la compra de ese activo y lo va a registrar ahí en activos fijos, equipo de video, 25,000 pesos. Entonces, por esa razón, el valor en libros del año 0 es igual al costo del activo. Ese año 0 es el momento en que se adquiere el activo nuevo, que va a ser el costo del activo. La depreciación, pues fue la que calculamos, 4,900 pesos por año. En el método de línea recta, esta depreciación es constante, es igual en todos los años. Es una característica de este método, que la depreciación anual es igual para cada año. La acumulada, pues es ir sumando la depreciación de cada año. Entonces sería 4,900 el primer año. En el año 2 sería la depreciación del año 1 más la depreciación del año 2. O sea, 4,900 más 4,900. 9,800. El del año 3, pues es la acumulada de los primeros 3 años. 14,700. La del año 4, pues es la acumulada de los primeros 4 años. 19,600. Y la acumulada hasta el año 5, 24,500. Como en este método la depreciación es constante,
Entonces, la depreciación acumulada es multiplicar el año por la depreciación. Entonces sería 1 por 4.900, 2 por 4.900, 9.800, 3 por 4.900, 14.700. Entonces, en este método, pues la depreciación acumulada se puede obtener directamente al multiplicar el año por la depreciación. El valor en libros es el que vimos ahí en la última fórmula. Valor en libros en el año K es igual al costo del activo menos la depreciación acumulada. Así que el valor en libros del año 1 va a ser el costo del activo menos la depreciación acumulada del primer año. Entonces sería valor en libros del año 1, el costo del activo 25.000 menos la depreciación acumulada del primer año menos 4.900, 20.100. Este sería el valor en libros pues, del año 1. Quiere decir que ahí en el balance general, pues al finalizar el primer año, este equipo de video que costó inicialmente 25.000 pesos, ahora vale 20.100, porque ya en el primer año se depreció 4.900 pesos. La depreciación acumulada del año 2, V subíndice 2, pues va a ser el costo del activo menos la depreciación acumulada del año 2. Entonces sería el costo del activo 25.000. Este no cambia, ¿no? Menos la depreciación acumulada del año 2, menos 9.800. 15.200. Bueno, al final del segundo año, este equipo de video tiene un valor contable en libros de 15.200 pesos. Sería el valor en libros, pues, del año 2. Bueno, así se calcula, ¿no? Para el año 3, pues sería el costo del activo, 25.000, menos la depreciación acumulada del año 3, 14.700. Que sería 10.300. Del año 4, 5.400. Y por último, el del año 5, que sería 25.000 menos 24.500, 500. Este sería el valor en libros del último año, del año 5. El valor en libros del último año siempre va a ser igual al valor de salvamento. Esta es una condición que siempre se debe presentar. Entonces, conforme vamos restando la depreciación, pues llega el momento en que el valor en libros del último año debe ser igual al valor de salvamento. En nuestro ejemplo, como el equipo se deprecia en 5 años, entonces el valor en libros del año 5 es igual al valor de salvamento. Entonces, como ven, es muy sencillo elaborar la tabla de depreciación en este método de línea recta. En todo caso, este le puede servir como comprobación. Si por alguna razón, al resolver un problema, no se cumple esta condición de que el valor en libros del último año sea igual al valor de salvamento, quiere decir que cometieron un error. Puede ser en alguna operación aritmética o que calcularon mal la depreciación. Entonces, esto le puede servir como comprobación de que el problema está bien resuelto. Bueno, muy bien. Bueno, este sería el método de línea recta, el problema 1. El problema 2 dice resolver el problema 1 usando el método de suma de dígitos. Entonces vamos a resolver el mismo problema, pero con el otro método, que es el método de suma de dígitos. Y vamos a poner aquí los datos del problema 1. El costo del equipo de video nuevo, 25.000. Periodo de depreciación, 5 años. Valor de salvamento, 500 pesos. Son los datos del problema 1.
Lo más que ahora lo vamos a depreciar con el método de suma de dígitos. De los 4 métodos que mencioné al inicio de la clase, el método de línea recta es el único en que la depreciación permanece constante año con año. En los otros 3 métodos, el suma de dígitos, unidades de producción y saldos decrecientes o declinantes, le llaman métodos de depreciación acelerada, porque la depreciación tiende a ser más alta en los primeros años y menos en los últimos años. O sea, la depreciación se acelera. Quiere decir que la depreciación no es igual todos los años, sino que es mayor en los primeros años y menor en los últimos años. Entonces, a eso le llaman pues, métodos de depreciación acelerada. Este método de suma de dígitos, vamos a observar eso. Bueno, en este caso se tiene que seguir los siguientes pasos. Tenemos que calcular la suma de dígitos. Así se llama el método, suma de dígitos. Que sería sumar los años. En este caso, como el periodo de depreciación son 5 años, entonces hacemos 1, más 2, más 3, más 4, más 5. De hecho, pues a eso se debe el nombre del método, ¿no? Es suma de dígitos. 1 más 2 más 3 más 4 más 5, 15. Si el activo durara 10 años, pues sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10, ¿no? Si durara 3 años el periodo de depreciación, pues sería 1 más 2 más 3. Si fuera 20 años, pues tendríamos que sumar 1 más 2 más 3 hasta el último, ¿no? Hasta más 20. Bueno, el segundo paso es ordenar los dígitos en orden inverso. Entonces, ordenar los dígitos de los años en orden inverso. En orden inverso. Es decir, vamos a poner 5, 4, 3, 2, 1. Este ejemplo pues son 5 años. Entonces vamos a ponerlos de mayor a menor. Sería 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, muy bien. Entonces la depreciación en el año K, el cargo o monto de depreciación, pues va a ser multiplicar la base de depreciación por el dígito entre la suma de dígitos. Este sería el cargo de depreciación del primer año. El cargo de depreciación del segundo año sería la base de depreciación por 4 entre 15. Para el año 3, pues la base de depreciación por 3 entre 15. Luego la base de depreciación por 2 entre 15. Y para el último año, la base de depreciación por 1 entre 15. Entonces esta va a ser la depreciación del primer año, este del segundo año, este del tercer año, este del cuarto año y este del quinto año. En este caso, pues la depreciación va a ser diferente cada año. Va a ser mayor en el primer año y menor en el último año. Para calcular la depreciación, pues calculamos la base. Esta base es igual que en el de línea recta. Y vamos a multiplicarlo por este coeficiente. Este coeficiente pues va a ser los dígitos en orden inverso entre la suma de dígitos. Entonces 5 entre 15, 4 entre 15, 3 entre 15, 2 entre 15, 1 entre 15. Bueno, vamos a hacer para el problema. Entonces vamos a calcular, bueno, vamos a hacer la tabla. Sería igual, ¿no? Vamos a poner aquí el año. Vamos a agregar aquí la columna de la base de depreciación. Aquí la fracción, que es el coeficiente. Luego la depreciación de cada año. La depreciación acumulada. Y el valor en libros.
Esta tabla pues comienza en el año 0. Entonces en el año 0 solo se indica el valor en libros, que es igual al costo del activo, 25,000. Es lo que veíamos en el programa anterior. El valor en libros del año 0 es igual al costo del activo. Y el valor en libros del último año, del año N, debe ser igual al valor de salvamento. Esta condición se presenta en todos los métodos, sin importar qué método sea, siempre es así, ¿no? En cualquiera de los 4 métodos, el valor en libros del año 0 es el costo del activo, es cuando se registra el activo por primera vez, cuando se adquiere o se compra nuevo. Y el valor en libros del último año, según el periodo de depreciación, pues debe ser el valor de salvamento. El valor en libros del año K, pues es igual que en el método de línea recta, es el costo del activo menos la depreciación acumulada. Eso no cambia, ¿no? Lo que va a cambiar va a ser esto, ¿no? ¿Cómo calculamos la depreciación? Estas fórmulas queda igual, es igual en todos los métodos, ¿sí? Y esta condición se debe presentar igual en todos los métodos. Lo que cambia en cada método es cómo calculamos el cargo por depreciación cada año, el monto o cargo de depreciación anual. Entonces la base de depreciación pues también es igual en todos los métodos. Es el costo del activo menos el valor de salvamento, que es 25,000 menos 500, 24,500. Entonces esa base pues se calcula igual sin importar el método que estemos utilizando. La fracción pues es la que calculamos ahorita. Invertimos el orden de los dígitos y luego lo dividimos entre la suma de los dígitos. Entonces para el primer año es 5 entre 15, 4 entre 15, 3 entre 15, 2 entre 15 y 1 entre 15. Y para calcular la depreciación, pues hacemos el producto de estas dos columnas, la base por la fracción. Entonces sería 24,500 por 5 entre 15. 8,166.66. 8,166. Vamos a redondearlo a 2 centavos, .67. Para el año 2, 24,500 por 4 entre 15. 6,533.33. 6,533.33. Para el año 3, 24,500 por 3 entre 15. 4,900. Entonces observen, aquí ya en este método la depreciación va cambiando. Viene de más a menos, ¿sí? Y así le llaman depreciación acelerada, porque eso quiere decir que en los primeros años el activo se depreció más rápido que en los últimos. Bueno, vamos a calcular los últimos años, el 4 y el 5. $3,266.67. Y 1,633.33. La acumulada pues es la suma hasta el año K. Nomás que aquí como la depreciación es diferente, pues ya no podemos multiplicar la depreciación por el año. En el método anterior de línea recta, pues sí, porque esta depreciación era constante cada año. Para calcular la acumulada, pues podíamos multiplicar la depreciación de ese año por el año correspondiente. Pero en este caso no, porque la depreciación va cambiando cada año.
Entonces la acumulada del primer año pues sería 8,166.67. La del año 2 pues es la acumulada del año 1 y del año 2, o sea la suma de las depreciaciones de estos primeros 2 años. 8,166.67 más 6,533.33, 14,700. Para el año 3, pues es la suma de los tres primeros años. Hay que sumar estas tres cantidades. 8,166.67 más 6,533.33 más 4,900. 19,600. Para el año 4, 22,866.67. Y del año 5, la acumulada, 24,500. El valor en libros, pues es con la misma fórmula que calculamos también en la línea recta. Entonces, para el primer año, el valor en libros del año 1, pues sería el costo del activo, 25,000, menos la depreciación acumulada del año 1, 8,166.67. 16,833.33. Para el año 2, pues el costo del activo nuevo es el mismo, 25,000, menos la depreciación acumulada del año 2. O sea, 25,000 menos 14,700. Que nos daría 10,300. Del año 3, pues 25,000 menos 19,600. 5,400. Del año 4, 2,133.33. Y del año 5, 500. Ahí se cumple la condición. El valor del libro del último año debe ser igual al valor de salvamento. En este caso, el valor del libro del año 5 debe ser igual a 500. Le mencionaba ahorita que eso le pueden tomar pues como comprobación de que lo resolvieron bien. Bueno, pues así está. Este es el método de suma de dígitos. La fórmula para calcular el valor en libros es igual en todos los métodos. En este caso, pues nomás estamos viendo dos, el de línea recta y el de suma de dígitos. Para calcular la base de apreciación también es igual en todos los métodos. En este caso, pues el método de línea recta y el suma de dígitos. Lo que va a cambiar va a ser esto, ¿sí? Cómo calculamos la depreciación. Y obviamente, al cambiar este valor, pues también va a cambiar la suma de dígitos y los valores contables. Recuerden que este valor en libros pues es el valor que se refleja en los estados financieros, específicamente en el balance general. Ahora, en el método de suma de dígitos, este equipo de video al final del año 1 vale contablemente 16,833.33. O sea, se depreció muy rápido en el primer año. Bueno, muy bien, pues sería todo. A usted le queda tarea el problema 3, 4 y 5. En el caso del problema 3, les voy a hacer una aclaración. Dice, una constructora instala una planta mezcladora para cubrir las necesidades de una obra de gran importancia. Su costo total es de 350,000 pesos y se establece una vida fiscal de 3 años. Entonces, el costo del activo nuevo son 350,000. Y en este caso, el gobierno les permite depreciar ese activo en 3 años. En este caso sería 3 años. Eso le llaman también vida fiscal. Es el periodo
autorizado por el gobierno para depreciar ese activo. Al terminar, se requerirá realizar una erogación de 25,000 pesos para desmontarla. Erogación significa un gasto. Entonces el equipo se compró, se instaló, es una obra de construcción, se terminó la construcción, lo que haya sido, ¿no? Un edificio o un centro comercial. Ya que se terminó la construcción, pues ahora hay que desinstalar esa máquina. Desmontarla, desinstalarla, tiene un costo. A eso le llaman erogación. No podemos dejar la máquina ahí, o sea, ya se terminó el trabajo, hay que quitarla. Entonces, ese gasto para quitarla, desmontarla o desinstalarla, tiene un costo de 25,000. Ya que se desmontó ese equipo viejo, las piezas sueltas, dice, las piezas que se rescatan podrían ser vendidas en 10,000 pesos. Entonces, ese equipo viejo, ya que se desinstaló, se puede vender en 10,000 pesos. Pero para poderlos vender, primero se tuvo que desinstalar, desmontar. Y para desmontarla, pues se incurrió en un gasto, en una erogación de 25,000 pesos. Entonces, el inciso A, lo primero que pregunta es ¿cuál es el valor neto de salvamento? Bueno, hay casos como en este ejemplo donde el valor de salvamento es negativo. Significa que costó más deshacernos del equipo que lo que obtuvimos en la venta del equipo. Para quitar el equipo tuve que gastar 25,000 pesos. Y lo que pude vender el equipo pues fueron 10,000 pesos. En este caso tenemos un valor de salvamento negativo. Entonces el valor de salvamento pues va a ser los 10,000 pesos que yo pude vender el equipo. 10,000 pesos en la venta del equipo viejo, pero incurrí en un costo de 25,000 pesos. Entonces, en este caso, pues voy a tener un valor de salvamento negativo. Entonces, se presenta a veces esta situación, que a veces para podernos deshacer de ese equipo, pues se tiene que desmontar. Y desmontarla, pues se incurre en un costo. Y a veces ese costo que se incurre en desmontar o desinstalar el equipo, pues es mayor que la venta del equipo usado. Entonces, en ese caso, la empresa pues tiene un valor de salvamento negativo. Así que al calcular la base de depreciación, pues va a ser el costo del activo menos el valor de salvamento. No más que este valor de salvamento pues va a ser negativo. ¿Sí? Va a ser el costo del activo menos el valor de salvamento, pues que va a ser negativo. En este caso, pues sería 15,000. Entonces realmente sería el costo del activo más 15,000. O sea, 350,000 más 15,000. Porque tuvimos un valor de salvamento negativo. Y al hacer la tabla de depreciación, el valor en libros del último año, en este caso el valor en libros del año 3, pues debe darnos un valor de salvamento negativo, como comprobación de que está bien, ¿no? Y luego van a resolver el mismo problema, pero usando la suma de dígitos. Igual, en el caso de suma de dígitos, pues el valor de salvamento pues también, ¿no?, va a ser negativo. Bueno, muy bien, pues sería todo el tema de depreciación. En la próxima videoclase veríamos el otro tema que tiene que ver con financiamiento. Entonces, al evaluar proyectos, ya sea por los métodos que vimos anteriormente, valor anual, valor presente o la TIR, ahora, al evaluar ese proyecto, vamos a tomar en cuenta, uno, la depreciación, que es el tema que vimos hoy, y también el financiamiento. Es muy común en las empresas que al realizar una inversión en un proyecto obtengan algún tipo de financiamiento externo. Y ese tipo de financiamiento externo le genera un interés a la empresa. Que por decir, para comprar esta máquina, del ejemplo del problema 3, que costó 350,000 pesos, la empresa a lo mejor pidió un préstamo. Entonces pidió un préstamo por 150,000 pesos. El resto lo puso la empresa, ¿no? Entonces al solicitar ese préstamo bancario, vamos a decir que le pidió al banco, pues el banco le va a cobrar una tasa de interés. Entonces la empresa pues tiene que pagar los intereses sobre ese préstamo que solicitó, pues para poderse ayudar en la compra de su equipo o la inversión que va a realizar. Bueno, ese sería el tema de la siguiente videoclase.
el tema de depreciación, que sería pues donde dice ahí amortización de créditos. Son dos problemas que son los que vamos a ver en la próxima clase. Bueno, gracias por su atención. Nos vemos en la próxima videoclase.